Hoy hablamos de inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Ese es el tema de hoy, es el tema de la semana que viene, es el tema del año que viene y es el tema de la década. Porque lo que estaremos escuchando es inteligencia artificial, inteligencia artificial, inteligencia artificial. Esto es Spanish Apple. El propósito de este canal es ayudarte a aprender español mientras aprendes y escuchas escuchas temas sobre la compañía Apple. Por eso la llamamos Spanish Apple. Te ayuda a aprender español y te ayuda a aprender y a conocer más de la compañía Apple. Sigue el método de inmersión natural, que es el método que te invita a exponerte al idioma de forma natural, frecuente y dejar que tu cerebro haga el resto. Poco a poco vas a ir aprendiendo más, poco a poco vas a ir entendiendo más. Simplemente sigue el método de inmersión natural y sigue exponiéndote a contenido en el idioma que quieres escuchar, que quieres aprender. Bueno, como le decimos, hoy hablamos de lo que se conoce en inglés como AI, por sus siglas en inglés, Artificial Intelligence, inteligencia artificial. Y explicamos qué es la inteligencia artificial y cómo Apple ha integrado la inteligencia artificial específicamente en el iPhone. Como sabemos, el iPhone es el producto principal de la compañía Apple. Es responsable por más del 50% de las ventas de la compañía Apple. Apple es una compañía de tecnología que desarrolla tanto el sistema duro, como decimos, los componentes electrónicos de las computadoras, como también el sistema suave, que es la programación y la codificación de las instrucciones que siguen las computadoras. Bueno, en cuanto a qué es inteligencia artificial, siempre hablamos nosotros acá de las 3P. El procesamiento, los patrones y las predicciones. Procesamiento, patrones, predicciones. Esas son las 3P de inteligencia artificial. Procesamiento, patrones, predicciones. Inteligencia artificial procesa lo que llamamos Big Data, mucha información. Esa es la clave principal para comenzar a entender la inteligencia artificial. Y es la capacidad de las computadoras, esta capacidad única hoy en día que tienen las computadoras de procesar una infinidad, prácticamente una cantidad increíble de información y hacerlo muchísimo más rápido que lo que el cerebro humano y la inteligencia biológica pueden hacer. Entonces, esa data, procesamiento de data, es lo que han estado haciendo las computadoras desde los años 70, si no antes, desde los 60 y quizás al finales de los 50. Pero entonces, ¿qué es lo nuevo en cuanto a inteligencia artificial? ¿Cuál es la diferencia? Pues sigamos pendiente porque vamos a aprender. Y la diferencia comienza ya en estas segundas áreas, que es el reconocimiento de patrones, y explicaremos a qué nos referimos, y es la capacidad de aprender a hacer predicciones. Eso es algo que el procesamiento de data solo no tenía reconocimiento de patrones ni tenía la capacidad de aprender a hacer predicciones. Y esto es lo que hace diferente a la inteligencia artificial. Cuando decimos procesamiento es también lo que llamamos la computación, lo que hace una procesadora de datos, un ordenador de datos, una computadora hace computación. Y eso es una transformación funcional. Procesamiento es transformar algo en otra cosa. Para eso
se llega con un insumo, se le aplica una función y ese es el resultado. Entonces eso es el procesamiento, es una transformación funcional, quiere decir basado en seguir una función, una instrucción en particular. El procesamiento puede ser el que llamaríamos no inteligente o torpe o estándar, normal, que es el procesamiento binario lineal al que estamos acostumbrados, y podemos hablar en otros capítulos cómo es que las computadoras procesan información. Y básicamente la computadora es una invención humana, es una máquina electrónica que utiliza el sistema binario, el sistema de que todo se traduce a un 1 o un 0, una combinación de unos y ceros. En el sistema binario hay dos posibilidades, o es 0 el valor o es 1. Y entonces eso en una computadora, que es una máquina electrónica, se representa utilizando circuitos eléctricos, circuitos electrónicos que ya están o encendidos o apagados. Quiere decir que la electricidad pasa por el circuito o que no pasa. Si no pasa es 0, un voltaje de menos de 5 es 0 y un voltaje mayor de 5 pues ya deja pasar la electricidad y ese es el 1. Y está así utilizando el sistema binario, código binario, representado por si un circuito electrónico tiene carga o no, y por la invención de los transistores que podemos explicar en otros capítulos. La computadora puede procesar estos unos y ceros, estos encendidos o apagados, de forma lineal y estratificada, y de ahí hacer el procesamiento, la computación, que es transformar una cosa en otra. Ahora, cuando hablamos de procesamiento inteligente, ya hablamos de procesamiento neural, adaptivo y predictivo. Y eso explicaremos a qué nos referimos. Pero ya no es el procesamiento torpe, por decir así, lineal, que simplemente los unos y ceros, sino que ya se utiliza un sistema neural imitando cómo trabaja el cerebro, con diferentes neuronas conectadas, unas disparando conexiones en diferentes momentos, en la computadora pudiendo aprender, reconocer los patrones de disparos de estos neurones, que serían estos transistores, y poder hacer predicciones de cuál es el próximo paso que va a pasar en el futuro. En cuestión de los patrones, esto pues ya utiliza el sistema de memoria neural, que como decía anteriormente, es ya los transistores no están simplemente prendiendo o apagando para representar unos y ceros, sino que también representan secuencias asociativas. Estos transistores que representan este significado se encienden, y a veces encienden otros que están a su lado, que están asociados. Por ejemplo, si las 8 de la noche se enciende esta cadena de luces, esta cadena de circuitos y transistores se enciende a las 8 de la noche, y también a las 8 de la noche se encienden los circuitos que indican que la persona ya va a dormir. Pues ya el teléfono puede ir aprendiendo que a las 8 de la noche la persona se acuesta a dormir. Eso lo podemos, y eso se aprende con la repetición. Eso lo veremos más adelante. En cuestión de predicciones, es poder ver las secuencias de disparos de estas secuencias neurales y poder simular qué es lo que va a pasar próximamente. Hablemos en general qué es la inteligencia. La inteligencia es la capacidad de completar tareas. Mientras más compleja es la tarea, decimos que más inteligente
es el que completa las tareas. Hablemos un poquito más que solamente para mencionar sobre la conciencia. La conciencia es una inteligencia, sí, es una inteligencia que está al tanto, es una inteligencia que sabe lo que está pasando alrededor, o que por lo menos sabe, comprende un segmento de lo que está pasando a su alrededor. No, no es consciente, no está pendiente, no está al tanto de todo lo que está pasando a su alrededor, pero está consciente de su existencia y está consciente de algunos de los procesos relacionados a mantener su existencia. Y eso es lo que llamamos la conciencia. Entonces la conciencia es una inteligencia al tanto y es estar inteligentemente al tanto. También podemos decir que la conciencia es estar al tanto de los sentidos de una forma inteligente. ¿Ok? Cuando pasamos ahora a discutir la inteligencia artificial en el iPhone, comenzamos con Siri. Siri es la herramienta fundamental, la aplicación fundamental de inteligencia artificial en un iPhone. En otros episodios vamos a dedicarnos a discutir Siri con más detalles y más especificaciones, pero aquí simplemente mencionar que caigamos al tanto que cuando preguntamos, oye, ¿los iPhone utilizan inteligencia artificial? Todos sabemos que la contestación es sí, y el ejemplo principal y la herramienta principal de inteligencia artificial en un iPhone es Siri, que es el asistente virtual de la compañía Apple. Siri, el propósito, la misión de Siri es ayudarnos, ser nuestros asistentes de forma diaria a través del uso de las computadoras y los dispositivos Apple, perdón. Y en el futuro, si queremos saber cuál es la trayectoria que lleva Siri y cuál es el modelo a seguir para Siri en el futuro, pues solamente tenemos que pensar en las películas de ciencia ficción que estamos acostumbrados a ver desde los años 70, por ejemplo, con la Guerra de las Galaxias, Star Wars, y sabemos que están estas computadoras que se comunican con el humano utilizando voz y ayudan al humano a computar, eso es, a transformar información de forma funcional, siguiendo unas funciones, y ayudan a la humanidad a llevar su vida. Pues ese es el propósito de Siri, y el futuro es simplemente como lo hemos visto en las películas de ciencia ficción. Habíamos dicho que inteligencia artificial pues procesamiento, patrones y predicciones. Y en cuanto al procesamiento, pues sabemos que el iPhone procesa 3 de los sentidos. Los humanos tenemos 5 sentidos, pues un teléfono procesa hoy en día 3 sentidos. En el futuro pues podría procesar los 5 y hasta más. Pero estos sentidos que el iPhone procesa es el tacto. Sabemos que la pantalla del iPhone recoge los electrones, la carga eléctrica que le emite tu dedo, y eso se canaliza como insumo, como el input, a seguir las instrucciones dependiendo qué imagen esté al otro lado de la pantalla que estemos tocando. También podemos dedicar otro capítulo a explicar y abundar sobre el sistema de touch, de tacto, el sistema táctil en las pantallas de los teléfonos y en las pantallas de iPhone, pero sabemos que esa es una de las cosas que procesa la data. Táctil procesa sonido, así es que iPhone puede escuchar nuestra voz
y procesa las imágenes a través de la cámara. Las imágenes son a través de la cámara, el sonido es a través de audífonos y el tacto es a través de la pantalla. Los dos sentidos que los teléfonos hoy en día pues no procesan todavía, pues es el sentido del gusto. Tú no has visto un teléfono comerse una manzana y decir que está buena. No procesa gusto todavía. Y no procesan olores, no procesa olfato todavía. Pero sabemos que en el futuro, no solamente las computadoras Apple, sino las demás, también procesarán olfato y también procesarán gusto. En cuestión del reconocimiento de los patrones, la inteligencia artificial de iPhone reconoce patrones y reconoce texto, imágenes de texto y de fotos, reconoce las señales biométricas como la voz y la cara, y reconoce la localización utilizando el GPS, el GPS, la localización y la actividad que estás haciendo en esa localización, y también en el tiempo, dependiendo de las 24 horas del día, qué actividad estás haciendo. Eso es ya lo que reconoce la inteligencia artificial de iPhone utilizando el sistema neural, que explicaremos ya más adelante o quizás en otros episodios. En cuestión de las predicciones, la inteligencia artificial incluida en el procesador biónico, por ejemplo el A16 biónico que incluye el iPhone 14 Pro, puede predecir qué secuencia de disparos de circuitos conectados de forma neural van a ser los próximos, basado en lo que ha aprendido en el pasado. Eso es la capacidad de predecir el futuro basado en lo que ha pasado en el pasado. Bueno, eso es lo que tenía por el día de hoy en cuanto a inteligencia artificial. Bueno, y en resumen, ¿de qué era lo que hablábamos hoy? Hoy hablamos de inteligencia artificial. Inteligencia es la capacidad de completar tareas, de hacer cosas pasar, ¿verdad? Mientras más complejo es esa tarea, mientras más compleja es esa tarea, más inteligencia requiere. Nosotros estamos acostumbrados a la inteligencia biológica. Es la inteligencia que se ha desarrollado por el proceso de la evolución en los últimos millones de años, y si no, los 4 billones de años que lleva la vida en el planeta Tierra. Eso es inteligencia biológica. Es la capacidad de organismos biológicos de completar tareas. Y si lo pensamos, nosotros somos computadoras orgánicas, en el sentido de que procesamos la información, aplicamos funciones, transformamos una cosa en otra y seguimos nuestra programación. Nuestra programación viene en nuestros genes diciéndonos, obligándonos a hacer ciertas cosas, y también la programación viene cultural, en cuestión de lo que aprendemos de nuestra cultura, que es como el sistema operativo de nosotros, la cultura siendo el sistema operativo, y lo que aprendemos viene siendo la programación, y basado en esa programación y basado en las reglas que ya están escritas en nuestro código genético, pues completamos las tareas. Cuando hablamos de inteligencia artificial, es inteligencia creada por el ser humano, y es inteligencia que hoy en día la ejecutan las máquinas electrónicas que llamamos computadoras. Estas máquinas electrónicas son las que procesan la información y la convierten en otra. El procesamiento es
la transformación funcional de información. Cuando decimos transformación es cambiar una cosa a otra, y cuando decimos transformación funcional es cambiar una cosa a otra siguiendo una función en particular. Y cuando decimos función nos referimos a una fórmula, una serie de instrucciones. Procesamos la información siguiendo unas instrucciones escritas en una fórmula, a lo que llamamos en expresión matemática una función. Las computadoras son máquinas electrónicas que utilizamos para procesar información a la velocidad de la electricidad. Esta velocidad es como una centésima parte de la velocidad de la luz. No es tan rápida como la luz, pero muchísimo más rápida que nuestro cerebro biológico. Nuestro cerebro biológico procesa la información utilizando un sistema neural, un sistema de neuronas que se prenden y se apagan, se conectan eléctricamente. Estas conexiones en las neuronas son lo que llamamos sinapsis, y estos sinapsis son fuegos, disparos eléctricos entre las neuronas, y según se disparan unas a otras se conectan y hacen asociaciones. Pues en el sistema de computación neural, que es el que estamos utilizando ahora en nuestras computadoras para lo que llamamos inteligencia artificial, imitamos ese sistema neural de conexiones, disparos conectados, y eso es lo que utilizamos para identificar patrones, secuencias y poder hacer predicciones. Y esto es lo que estamos viendo ya hoy en día en nuestro iPhone. En cuestión del iPhone, poder hacer predicciones basadas en la experiencia que va aprendiendo del uso del usuario, ¿verdad?, del iPhone. Mencionamos también que en el iPhone la herramienta número 1 y principal de inteligencia artificial es Siri, que es tu asistente virtual. Siri te ayuda a completar las tareas de día a día. Sobre Siri, sobre Apple, sobre la inteligencia artificial, sobre esto y mucho más seguiremos hablando en cada episodio que viene por delante de Spanish Apple. Te recordamos que esto es un canal de YouTube para ayudarte a aprender español mientras aprendes sobre la compañía Apple. Aquí estamos como si fuera un programa de radio, siempre disponibles para que tú escuches los episodios mientras cuantas veces puedas y quieras, para que puedas mejorar tu capacidad de entender español y vas mejorando tu capacidad de entender la informática y específicamente sobre los productos y servicios de la compañía Apple. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias y será hasta la próxima.